Hola Capricornio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura anual para el año 2022. Te resumo un poquito tu lectura. Como veis, ya he sacado las cartas para avanzar un poquito el vídeo. Los que conocéis esta lectura sabéis que es muy extensa, que es la mejor para hacerla durante el año. Incluso en años anteriores habéis visto el vídeo de nuevo conforme el año ya estaba avanzado y os habéis dado cuenta que todo ha ido saliendo al pie de la letra. Los que no la conozcáis, es la lectura de las 12 casas astrológicas, que es la más completa para ver en torno a un año. Porque se ven todo tipo de aspectos importantes, ¿no? Bueno, pues te resumo un poquito y ahora hago una canalización para pedir un mensaje a tus guías con la bola de cristal, ¿vale? Sabéis que conecto mucho con ellos con la bola de cristal, porque a través de ella me muestran imágenes también, no solo mensajes. Capricornio, te resumo, es un año de trabajo y de conectar en trabajo con algo muy importante, que ahora después te diré. Es también un año de relaciones de todo tipo afectivas, pero también relaciones sentimentales. Así que siento que es un año muy bueno. Oye, por cierto, todos los horóscopos que llevo haciendo, el año 2022 estoy sintiendo un gran cambio a lo que fue el 2021, ¿eh? O sea, es tremendo, ¿eh? Yo no sé los que me quedan, pero los que llevo ya hechos, el año, vamos, es una maravilla, ¿eh? En comparación con años anteriores. Así que siento que hay un cambio general en el 2022, hay un gran cambio. Bien, voy a hacer la canalización primero, voy a pedir un mensaje a tus guías primero y luego iremos casa por casa, os voy explicando, ¿vale? Ya he ido canalizando y luego sumaremos con este tarot también. Capricornio, mensaje de tus guías. Viene una persona en este año que te ayudará en muchos aspectos. Una persona con la que tú vas a tener un lazo súper especial y una conexión súper especial. Y esa persona viene a ti destinada a ayudarte en ciertas metas, en ciertos logros personales. Ya sabrás por qué. No adelantes, así me lo dicen, ¿eh? Ya sabrás por qué, no adelantes, Capricornio. No pienses que nadie debe venir a ayudarte, que todo lo puedes hacer tú, porque aún no sabes de qué tipo de ayuda te estamos hablando. Así tal cual me lo han dicho, ¿eh? Así tal cual. O sea, si tú estás pensando, no, a mí no tiene que venirme a ayudar nadie. No. Ya te están dejando decir. Ya te están dejando ver y te dicen, Capricornio, no sabes la ayuda que te está brindando, que te va a brindar esa persona, ni de qué ayuda te estamos hablando. Bueno, pues comenzamos. Casa 1, Capricornio, tu yo interior. Hay un cambio en tu forma de pensar sobre todo. Rey de Espadas habla del pensamiento. Un pensamiento estricto, un pensamiento muy claro, muy conciso, sabiendo lo que quiere. Siento que de años anteriores a este año vas a tener un gran cambio de tu forma de pensar. También de tu forma de hablar, posiblemente, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque al canalizar la energía de la carta ahora, también me llega que es un cambio en tu forma de hablar con los demás. Casa 2. El dinero ganado por ti mismo, con tu esfuerzo y con tu trabajo. 2 de copas. Esa carta habla de relaciones, sí. Pero en esta casa podríamos estar hablando de posiblemente algún tipo de asociación con alguien, pero no tiene por qué. Lo que yo canalizo con esta carta en concreto es que vas a tener en este año un lazo muy especial con el dinero, Capricornio.
Posiblemente anteriormente tú no has tenido ese lazo de conexión con el dinero. Este año lo vas a tener. Ese año vas a conectar con la energía del dinero, ¿vale? Y vas a ver logros en tu vida. De todas formas, viene abundancia para ti económica porque esta carta es muy positiva en esa casa de la economía. Pero ya te digo, economía ganada por ti mismo, ¿vale? Porque la casa 8, por ejemplo, habla de economía ganada por otros medios, pero en esta en concreto es por tu esfuerzo y tu trabajo. Casa 3. Esta línea me llama muchísimo la atención, ¿vale? Porque en la casa 3 estamos hablando de viajes cortos, estamos hablando de estudios también, estamos hablando de intereses personales tuyos, metas personales tuyas, personas allegadas, también todo eso es la casa 3. La carta de la estrella dice aquí, Capricornio, que vas a conectar con una vocación. Sí, vas a conectar con una vocación. Puedes sentirte atraído en este año por algún estudio en concreto, por algún tipo de trabajo en concreto también, ¿vale? Por algún tipo de aprendizaje, ¿vale? Pero un aprendizaje será muy importante para ti después. Será muy importante para ti después. Y ahora te diré por qué. Casa 4. El hogar familiar, tu propio hogar. La suma sacerdotisa. Eso es una conexión muy grande con tu hogar, con tu familia. Pero lo que yo he sentido aquí es muy diferente. Lo que yo he sentido, Capricornio, es que este año te vas a dar cuenta que tu trabajo, a lo que tú quieras dedicarte, lo vas a hacer dentro de tu hogar. Te veo trabajando dentro de tu hogar, Capricornio. Vas a conectar con algo tan fuertemente que vas a trabajar dentro del hogar. Vas a hacer de tu hogar tu casa, tu familia, tu trabajo. Eso es lo que he sentido directamente, ¿eh? Casa 5, los hijos y tu niñez. Vas a sanar algo que está en tu interior de tu niñez, Capricornio. Vas a sanar algo de tu infancia. Vas a conectar también con la energía de tus hijos, los que tengáis hijos. Pero, ¿qué pasa con los que no tengáis hijos? También puede ser que venga un hijo, Capricornio. Puede ser que venga un hijo a tu hogar, que tengas un embarazo, ¿vale? Porque esta carta te habla de inicios, ¿no? Algo nuevo que comienza. Puede comenzar una vida, Capricornio, y sea de un bebé, de un hijo o de una hija, ¿vale? En caso de tu niñez, Capricornio, vas a sanar algo muy importante y es algo, mira, me dicen los guías ahora mismo al canalizar que es algo que a ti te estaba afectando en torno a tus relaciones sentimentales, relaciones con amistades y la relación que tú tenías con ti mismo. ¿Por qué? Dice Capricornio que tenía una baja autoestima, que se veía mal a sí mismo. Se estaba viendo físicamente mal, o se estaba viendo mentalmente mal, o se estaba viendo de alguna forma personal mal, ¿vale? No te gustabas a ti mismo. Dicen los guías que esto era dado por algo que ocurrió en tu infancia, en tu niñez. Puede ser algún tipo de carencia en la niñez, en la infancia. Y esa carencia o aquello que ocurrió te ha llevado a ese pensamiento limitante tuyo. No me gusto, me veo gordo, me veo gorda, me veo feo, me veo fea. Eso va a quedar sanado completamente y ahora viene ese cambio, porque ahora sí te vas a gustar a ti mismo y viene la aceptación contigo mismo, Capricornio. Así que fíjate lo importante de esa carta ahí en esa casa. Casa 6, la salud y el trabajo. Y ahora ya miramos esta última y hago una lectura para ver la energía que ha ido apareciendo. Casa 6, la salud y el trabajo.
En salud no habla nada negativo esta carta, sino todo lo contrario. Habla de cura de emociones, ¿vale? La parte emocional también afecta a la salud, por lo cual hay una cura de esas emociones. Vas a conectar con algo que te gusta, Capricornio, en el trabajo. Fíjate que ya lo hemos visto aquí, aquí y aquí. Vas a conectar con una vocación, vas a conectar con algo que te encanta hacer. Y además dicen los guías que vas a conectar con algo que sabes hacer muy, pero que muy bien. No solo te gusta hacerlo, sino sabes que eres de los mejores en hacerlo. Así que ya me comentáis si queréis qué es en los comentarios. Porque me ha llamado mucho la atención esta energía y me acaba de llamar mucho la atención el mensaje que me acaban de dar. Vamos a hacer una lectura de la energía que ya hemos visto, ¿bien? Y ahora seguimos. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué conexión tan fuerte te viene en este año, tanto con la vocación como con el dinero? La carta de la rueda se queda atrás y te habla ya de un cambio. 5 de oros. Fíjate que esta carta habla de carencias económicas, pero también carencias tuyas, ¿no? Carencias que están dentro de ti. La carta del emperador nos avisa de que puede venir un trabajo creado por ti mismo, por tu propia mente, por tus propias manos, que seas fundador de tu propia empresa. Y la carta del ermitaño, que habla de conectar con una sabiduría interior. Esta carta, fíjate que aparece una chica como escribiendo, ¿vale? Puedes conectar con algo artístico, que sea lo que a ti te guste. Puedes conectar con, bueno, algo artístico, tal vez en la escritura para alguno de vosotros, la poesía, algo así. Puedes conectar con cualquier cosa que tú sepas hacer, porque yo lo primero que he visto en esta carta es una sabiduría interior, que es lo que habla la carta del ermitaño. Entonces, si es una sabiduría que tú tienes, es porque sabes hacerlo muy bien. Bien, entonces, Capricornio, siento una conexión ahí en todos los sentidos. Y la carta novicio de oros. Te habla de noticias. Noticias que te llegan importantes, sobre todo en economía, en trabajo. Siento que sanas una carencia interior, Capricornio, por lo cual la carencia económica llega a tu vida. Porque claro, había un espejo, siempre hay un espejo con la carencia interior junto con la carencia económica, ¿no? Es como que una atrae a la otra. Al sanar la carencia interior, sanarás y cambiarás la carencia económica en tu vida. Por eso hay una conexión con el dinero. Fíjate cómo va saliendo ya, se va más o menos hilando la lectura, ¿no? Hay una carencia, hay un lazo con el dinero, ¿vale? Porque hay una conexión que va a haber y una sanación de esa carencia interior. Así que Capricornio, siento de verdad un gran cambio ahí, ¿vale? Porque tal vez habéis estado mucho tiempo con vuestra cabeza dando vueltas y vueltas, no sabíais a lo mejor cómo cambiar esa situación, cómo cambiar la situación laboral que había. Y este año te llega todo, ¿vale? Pero te llega todo porque tú eres el que lo atraes, el que sanas esto y también el que te pones con tu mente clara, porque donde antes había confusión, ahora va a haber claridad. Vamos a continuar. Casa 7, la casa de las relaciones. Relaciones afectivas. Cómo tú quieres que te vean los demás, cómo te ven los demás, cómo te llevas en tus relaciones, cómo actúas en tus relaciones y también las relaciones de pareja. 10 de oros, Capricornio.
Pues siento una relación sentimental, pero una relación sentimental completamente estable. Porque esta carta sobre todo lo que habla es de estabilidad. Estabilidad y abundancia. En la casa 7, como es la casa de las relaciones, hay una estabilidad y abundancia en las relaciones afectivas y también con alguien en concreto en cuestión a relación de pareja. Bien, voy a hacer una canalización porque me llama mucho la atención el 10 de oros ahí, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Vuelven a mostrarme de nuevo esa persona que se mostró al principio con el mensaje primero que te di. Pero no me dicen más. Es que siento como que hay algo que no te pueden decir, Capricornio, para que tú no adelantes nada. Dicen, eso sí, me van a adelantar algo, eso sí. Dicen que muchos Capricornio, esa persona ya la habéis conocido. Así que os dejo el mensaje. Casa 8, la casa de la muerte, la resurrección, el sexo, la transmutación, la casa de las energías, la casa del más allá y la casa del dinero ganado por no de ti mismo, como era esta casa 2, sino por otras áreas, préstamos, herencias, juego de azar y demás. La carta del hierofante, que representa el signo de Tauro. ¿Por qué os digo el signo? Porque la casa 8 es la casa del más allá también, como he dicho. Siento un guía, lo primero que he sentido para ti es esto, un guía espiritual con Capricornio. Posiblemente una figura masculina, bien, y posiblemente muchos os va a resonar que era signo Tauro en vida. Segundo, lo segundo que yo he canalizado para Capricornio, veo un cambio, Capricornio, en tu conexión con lo espiritual. Porque esta carta habla de espiritualidad, sobre todo, ¿no? Esta carta se muestra como un maestro espiritual. Posiblemente aquello que tanto te gusta, aquello en lo que tú te vas a iniciar, aprender, conectar con tu vocación, mucho de vosotros sea algo que tenga que ver con algún tipo de don psíquico, con algo espiritual, con algo de sanación, ¿vale? Ahí os lo dejo. Pero, por supuesto, no vais a ser todos los que vais a iniciaros o os gusta esa temática. A pesar de lo que tú vayas a iniciarte como trabajo, Capricornio, lo que yo siento para ti, sobre todo es una conexión diferente, ¿vale? A como tú veías la espiritualidad, posiblemente tengas un cambio en la espiritualidad, tu forma de pensar, de actuar y de cómo veías las cosas, porque es como que tal vez como tú las veías no eran. Y ahora vas a ver claramente cómo son, ¿vale? Porque tienes esa transmutación interior. Casa 9, la casa de los viajes largos, de la fe y las creencias. Fíjate qué curioso que la carta del colgado aquí lo que veo directamente es que vas a cambiar tus creencias. Había unas creencias que te limitaban. ¿Creencias de qué? De lo que sea, da igual. Pero había una creencia limitante. Incluso me dice Loquias, en ti mismo, Capricornio, había una creencia limitante de ti mismo. ¿Recuerdas que dijeron antes que no confiabas en ti, que te veías mal, que no te gustabas, ni como forma de ser, de actuar, ni como forma de físico? Pues siento esta carencia limitante, algo te limita dentro de ti, en tu creencia en ti, ¿vale? Y eso va a quedar, bueno,
digamos que vas a tener posiblemente algunas pruebas en este año, ¿vale? Para cambiar eso. Pero son justamente para eso, Capricornio. Es que hay pruebas que tienen que llegar para que tú tengas ese cambio, ¿vale? Ese cambio no va a llegar de la nada. Ten en cuenta que esto lo puedes tener muy arraigado desde tu niñez, por lo cual ahora, de un día para otro, no se te puede ir. Tienen que venir pruebas y tienen que venir aprendizajes para ello. Bien. Casa 10, la casa del éxito. Y fíjate qué curioso que tenemos aquí el rey de copas, igual que aquí en la casa del trabajo, la reina de copas. ¿Por qué? Porque tu éxito viene cuando tú sanes esas emociones y cuando conectes con esa vocación. Ahí es donde va a venirte el éxito, Capricornio. Yo, de verdad, no sé lo que será. Si queréis me lo comentáis. Pero estoy sintiendo una energía muy fuerte aquí con esta vocación tuya, ¿eh? Casa 11, la casa de las amistades, rey de oros. Siento que vas a estar muy interesado en amistades, personas conocidas, pero hay algo especial aquí en este mensaje. Y estoy cayendo ahora, ¿eh? Estoy cayendo ahora porque, claro, el mensaje que te dieron aquí en la casa 7 lo he canalizado aquí mismo, no antes. ¿Recordáis que os dijeron los guías a algunos? Os vamos a adelantar que algunos ya conocéis a esa persona. ¿Quién te va a interesar en torno a las amistades o personas conocidas por ti? Y tal vez pueda ser un Tauro, un Virgo, un Capricornio. También como tú, Capricornio. Yo siento que tiene mucha conexión esto con esto, ¿eh? Sí, muchísima. Hay alguien especial que vas a conocer o que ya lo conoces como amistad, pero será algo más. Y posiblemente sea esa persona, lo digo porque la energía fue la misma, exactamente. Vamos, yo lo he tomado como que es la misma. Sea la persona que viene a ayudarte, entre comillas, ayudarte a algo. Vamos a hacer una lectura ahora de esta energía que llevamos ya avanzada. Vamos a ver, Capricornio. ¿Por qué nos dicen? Es que yo sé que muchos estaréis pensando, porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado antiguamente muchas veces. ¿Por qué no te quieren decir los guías quién es esa persona? ¿Por qué no te quieren adelantar los guías nada más de esa persona? Porque si tú ya la conoces no puedes adelantar nada, porque los hilos son divinos. Los movimientos y los tiempos son divinos, Capricornio. ¿Y quién te dice a ti si tú no adelantas y lo jorobas todo? Tan fácil como eso es la respuesta. Vamos a ver, Capricornio, con la energía que llevamos ya vista desde la casa 7 a la 11. Dos de espadas. A ti te inculcó alguien posiblemente el que tú no te veas bien o no confíes en ti mismo. Eso siento ahí, ¿eh? 10 de bastos, una carga, 7 de espadas y as de espadas. Fíjate la puerta que se cierra aquí, Capricornio. Siento que había una persona en tu vida que fue la que te provocó todo esto, ¿eh? Ya sea haya sido pareja, familiar, quien sea. Pero siento sobre todo una persona que fue la que te trajo toda esa carencia a tu vida. Esa persona ya se ha ido, por lo cual este as de espadas te habla de cambios, inicios, cambios de ciclos. Aquí se acaba este ciclo negativo y da paso a ese cambio de ciclo tan positivo que viene ahora para ti. ¿Vale? Esa es la persona que te digo.
Esa es la persona que te inculcó toda esa creencia en ti mismo. Capricornio. 9 de copas, la carta que sigue después. ¿Vale? He querido sacar una carta más para ponerla aquí. Hay un cambio brutal, Capricornio, porque el 9 de copas te habla de abundancia en todos los aspectos, pero también abundancia en torno al amor, ¿eh? En torno a las emociones, en torno a tu corazón. O sea, es que siento que la persona que estuvo aquí haciéndote todas esas heridas, la persona que viene ahora es completamente opuesta. Eso es lo que siento para ti. Vamos, lo primero que he sentido y lo que he seguido sintiendo a lo largo de todas las cartas. Vamos con la casa 12, la casa de lo oculto y la casa del karma. 3 de oros. Mira, Capricornio, como oculto no veo nada, pero como karma sí. Como karma veo un padre. Como karma veo una figura masculina. Y de hecho aquí hay un hombre jugando con 2 niñas, ¿no? Haciendo un trabajo, una labor con 2 niñas. Esa carta habla de colaboración, pero al estar en la casa del karma, directamente lo que veo es como una figura, tal vez para muchos resuene paterna, como digo, que no era de colaboración, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con todas estas emociones y todo lo que hemos ido avanzando en la lectura, ¿vale? Capricornio, siento de verdad un grandísimo cambio en tu interior y en tu exterior en este año. Aquí os dejo vuestra lectura, dejadme like, comentadme qué os ha parecido en los comentarios, por favor. Suscribiros al canal y activar la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.